Ahora, ¿cómo hago un dictamen criminológico? Uno puede llegar a ser buenísimo para una estructura. Puede decir, yo me he hecho la estructura porque sí se me da, pero no lo va a defender jamás. Por eso hay jurídicos y hay forenses. Y esto va en todos los aspectos, tanto también en psicología, en todas las ramas, de acuerdo, bueno, a la psiquiatría, la psicología o la criminología, que vamos todos juntos de la mano, ¿no? En esa ciencia que es el estudio del comportamiento humano. Ahora, es muy importante que nosotros definamos en primer aspecto qué tanto sabemos, qué tanto conocemos dentro de este sistema de justicia. Porque bien, ahora, la siguiente imagen que les voy a presentar es ahí donde les pregunto yo, ¿qué tanto conocen del derecho penal para ejercer? ¿Qué tanto? Yo les hago esa pregunta y ya hacemos esa interrogante, ¿por qué? Posteriormente los vamos a ir contestando, pero en primer lugar, ¿sí sabe qué es la criminología y qué es lo que abarca completamente? ¿O solamente cree que es la persona que estudia a los delincuentes y ya? Otra situación, ¿qué estudia la criminología? ¿Cuáles son sus objetos de esa criminología? ¿A quién se le considera víctima? ¿Cuándo se le considera ofendido? ¿A quién se le considera victimario? ¿Cuáles son los derechos que tiene la víctima o el ofendido dentro de un proceso penal? ¿Cuándo procede la designación de un asesor técnico y o jurídico? ¿Se puede dar en ambas partes? ¿En defensa y en fiscalía o en algunas procuradurías todavía? Definamos a quién se le considera imputado, acusado, sentenciado. ¿Aún existe el procesado a estas alturas? Cambió, ok, el modelo de justicia, pero aún existe. ¿Cuáles son las obligaciones de un defensor? ¿Solamente pertenecemos a la fiscalía o podemos ser parte de la defensa? ¿Y de qué manera? ¿Quién nos contrata? ¿Cuáles son las etapas del proceso penal? ¿También se lo sabe? ¿Cuándo procederá la prueba pericial? ¿En qué momento es cuando se puede llegar a ofertar? ¿Qué requisito tiene que reunir los peritos? Todos quieren ser peritos, o la mayoría dice, pues yo sí quiero ser perito, ajá, pero ¿perito en qué? Perito puede ser jurídico o puede ser forense o puede ser jurídico forense. ¿Qué es un dictamen pericial? Porque ahorita estamos hablando del dictamen, de la estructura del dictamen pericial, pero ¿qué es? Todo eso es lo que va a conllevar una interrogante en donde también nos podemos preguntar, ok, ya voy a rendir un dictamen, ahora, ¿quién me lo va a pedir? ¿Quién lo puede solicitar? ¿Lo puede solicitar cualquier persona? ¿O quién? ¿Qué medidas cautelares existen? Esto es muy importante también que nosotros aprendamos cuáles son esas medidas cautelares porque es fundamental para dar hincapié igual a una pericial en criminología. Y otro aspecto también muy importante, ¿qué actos de investigación existen? Porque bien, allá afuera en el mundo laboral siempre dice, bueno, pero a ti, ¿a quién te contrató? ¿Por qué estás investigando? Tú ni tienes derecho a investigar. El único que puede investigar es el Ministerio Público o los policías de investigación. Ah, por eso es muy importante que nosotros nos apeguemos a lo que dice la ley. Ahora, ¿qué es el interrogatorio y el contrainterrogatorio? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que nos van a preguntar? ¿O por qué nos tenemos que someter a un interrogatorio, contrainterrogatorio? ¿Los criminólogos interrogan? O sea, son tantas vertientes aquí que podríamos empezar a obtener desde nuestra psique, de nuestra mente, y hacer un análisis de qué es lo que tanto sé. Esto solamente es una pequeña parte de todo lo que vamos a ver, pero esas interrogantes yo quiero que ustedes se tomen un momentito para analizarlo y decir, ah, bueno, sí, sí sé qué es esto, sí sé qué es aquello. Y entonces, con base a estas preguntas, es como vamos a desarrollar porque va a ser nuestro fundamento. Nuestro fundamento, recuerden que todo tiene que ser acorde a la ley. Nosotros no podemos intervenir nada más porque sí, nada más porque hoy se me ocurrió, porque hoy quiero hacer una pericial. No, pero también si allá afuera nosotros no le llevamos ese conocimiento a las demás personas, a los abogados, a otros criminólogos, a los trabajadores sociales, a los psicólogos, a la fiscalía, a toda la parte oferente que puede llegar de una o de otra manera, entonces, ¿cómo pretendemos que nos den trabajo? La situación aquí, por ejemplo, como perito en criminología, yo les puedo compartir
no solamente la situación, definiciones, no solamente le puedo transmitir ese conocimiento, sino también lo práctico. O sea, no quiero solamente la teoría, quiero lo práctico. A lo mejor usted ya se sabe de memoria todo eso, porque ya lo vio a lo mejor en la escuela, porque a lo mejor es abogado, porque a lo mejor ya está estudiando a lo mejor una maestría en criminología, o porque quiere, ¿no? Estudiar esa especialidad en criminología, o porque quiere un curso, o porque quiere hacer en algún momento perfilaciones. Porque bien, varios dictámenes, o sea, depende de los casos, esa como vamos a abordar y depende del conocimiento que usted tenga, esa como vamos a abordar nuestro dictamen. Por eso, para mí es muy importante que ustedes pues también hagan sus participaciones. Lamentablemente tenemos a veces de todo tipo de público, de las personas que se quedan con la interrogante y dicen, ay, no, mejor no pregunto porque me da pena, o yo siempre les he dicho, ¿saben qué? A mis alumnos y a todos los que están dentro igual de las conferencias, talleres, simposios y demás, no tengan miedo a preguntar. ¿Por qué? Porque es mejor equivocarnos en un aula, tanto virtual o tanto en el salón, que allá afuera. Porque donde sí nos van a refutar, donde nos van a decir hasta de lo que no, va a ser allá afuera. Entonces, por eso es muy importante que si usted tiene una duda, que si usted a lo mejor creía que algo era así porque alguien se lo dijo, etcétera, que también usted lo diga, no solamente que lo exprese, ¿no? Sino también que no se vaya con esa idea, ¿no? Tampoco estamos aquí para resolver dudas. Cualquier situación que usted llegue a tener, puede escribirnos y adelante nosotros le respondemos. ¿Ok? Bien. Ahora, posteriormente, cuando ya tenemos este interrogante, ahora, ¿qué tanto sabemos de criminología? ¿Qué tanto conozco de criminología? He ahí el dilema igual, porque hay muchos que egresan de la universidad y solamente creen que la criminología puede estudiar delincuentes. Punto. Y ya, y hasta ahí. Y a prevención. Y ok. Ajá. Y luego, muchos ahorita están con la criminología educativa. Ajá, ok, perfecto. Que la criminología de campo, ajá, ¿y cómo se aplica? No, pues no sé, van a decir, ¿no? Que la criminología corporativa, ok, perfecto. ¿Cómo lo aplica? Entonces vienen esas interrogantes de creo saber o creo conocer mi ciencia, pero a lo mejor y no lo conozco. Y cuando allá afuera nos dice a alguien, es que la criminología es nueva, es que la criminología no tiene ciencia, es que la criminología no tiene métodos, es que nada ha sido comprobado, etcétera. Entonces es ahí donde uno dice, ¿y qué le dijiste? No, pues no dije nada. O sea, ¿y eres criminólogo, eres criminóloga? No, pues que sí. ¿Y por qué no defiendes a tu ciencia? O sea, ¿por qué no lo defiendes con conocimiento? O sea, ¿por qué dejas que las demás personas puedan pensar que la criminología es algo nuevo, que es una moda, que incluso no es una ciencia, etcétera? Cuando uno tiene el conocimiento amplio de algún tema en específico, lo puede debatir a la perfección, pero cuando uno carece de ese conocimiento, entonces no es que le dé la razón a la otra persona, sino que carece a lo mejor de ese tipo de conocimiento. Y entonces a lo mejor por eso nos enfrentamos a un mundo allá afuera laboral donde se nos abre puertas, pero no es que no haya trabajo, hay demasiado trabajo, muchísimo. Para las personas que a lo mejor me pueden llegar a seguir o que me siguen, que igual me pueden seguir en redes sociales con mi nombre, así, Rosario Flores Gaspar, se darán cuenta que siempre ando, no solamente en las conferencias, impartiendo diplomados o maestrías, sino también, aquí hay algo muy importante, fíjense, a mí no me ha dado tiempo como a veces de pensar híjole, hoy no quiero ejercer la criminología, porque la criminología tiene muchas ramas en donde podamos ejercer. Entonces también, pues por eso también soy docente en diferentes universidades, en diferentes instituciones y además, pues perito, ¿no? Perito no solamente en el área familiar, sino también penal en lo que es pues la criminología al 100% y la victimología, pero voy más enfocada a la criminología clínica forense. Ahora, si ustedes saben qué es la clínica forense, entonces es ahí donde ustedes van a abrir un poco más el panorama del conocimiento y entonces ahí nos podríamos hacer varias interrogantes, ¿no?
Por ejemplo, si hay un modus vivendi, si hay trastornos de personalidad, si hay factores desencadenantes, preparantes, si hay factores tanto, algunos solamente conocen los factores endógenos y exógenos y le pregunta uno, ay, ¿ahí qué es? ¿No? Entonces a veces nos cuesta un poco indagar un poco más allá de lo que nos han enseñado en las universidades, que está muy padre, pero eso no quiere decir que a los maestros a veces por el tiempo no podemos a lo mejor abarcar todo lo que quisiéramos, pero sí podemos enseñarles a nuestros alumnos a ser autodidactas, que investiguen, que lean, que ahorita en la actualidad ya es un poco más complicado que a veces los alumnos quieran leer, ¿no? Lamentablemente, yo lo que les sugiero a todos los que estudien criminología, la criminología es una ciencia multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, porque va más allá de lo que las demás ciencias puedan observar. Entonces, es un sinfín de saberes, de conocimiento que hay que ir día a día estudiando, tomando cursos, conferencias, simposios, diplomas, todo lo que pueda llenar, créame que va a ser de mucha ayuda, pero eso sí, usted debe de saber en qué área va a peritar, porque el dictamen criminológico puede ir para diferentes vertientes, para diferentes delitos, pero eso no quiere decir que solamente vamos a peritar a lo mejor en la clínica, sino también puede ser en algún tipo de despojo, algún tipo de lesiones. Estamos hablando a lo mejor del delito no solamente de feminicidio, de los homicidios, del secuestro, delincuencia organizada, sino también a lo mejor podemos hablar sobre un desfalco, sobre algún aspecto ahí de económico, ¿no? Entonces, hay muchas vertientes en donde vamos a ir partiendo de hacia dónde vamos, qué es lo que en lo que soy bueno. Porque bien, como criminólogos tenemos primero también, antes de hacer una estructura, saber en qué soy bueno, qué es lo que puedo dar de mí. A ver, a lo mejor, y a mí solamente me gusta la prevención, a lo mejor no me gusta el sistema de justicia, pero me gusta prevenir delitos. Ok, entonces hace un plan de acción. Pero es igual, toda una metodología a seguir para poder realizar un plan. Pero ahora, si estamos hablando incluso dentro de realizar un peritaje para menores de edad, es ahí donde nos encontramos con otro escalón. ¿Por qué? Porque para ello también tenemos que tener conocimiento en menores de edad. Entonces, por eso es fundamental que ustedes sigan estudiando, sigan preparándose en muchos aspectos, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué tantos conocen de criminología? Es ahí. ¿Se quedaron solamente en algunos aspectos básicos de la criminología? O incluso ustedes ya fueron más allá y ya tienen otro tipo de conocimiento, pero ahora dice, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Para empezar, vamos a definir bien qué es la criminología. Hay muchísimos autores que nos hablan de diferentes definiciones y cada uno incluso puede hacer una definición propia. Es decir, que no se quede corta esa definición, sino la criminología va más allá. Hay algunos autores que nos manejan diferentes aspectos y todavía se quedan un poco cortos, pero vienen otros que también vienen a dar el punto importante. Para mí, algunos de estos autores, bueno, de los que yo considero igual, que realmente dentro de lo laboral se va más enfocado también, son los siguientes. Por ejemplo, hablamos de René Resten. Hablan sobre que la definición de la criminología nos dice que consiste en la aplicación de la antropología diferencial al estudio de los factores criminógenos de origen biológico, fisiológico, psicológico, sociológico y en la búsqueda de sus bases racionales en que apoyar la profilaxis del crimen y la regeneración del criminal. Cuando nosotros hablamos dentro de una aplicación de esta definición, dentro de la antropología, pues estamos hablando no solamente de los rasgos, ¿no? Fisionómicos. Algunos dirán, bueno, pero eso fue de César Lombroso. Pues sí, claro, fue un gran investigador y por él nacen muchos aspectos, muchas otras ciencias, ¿no? O incluso dentro de los trastornos de enfermedades mentales, ¿no? Donde se hacen diferentes clasificaciones. Claro que es todo un antecedente que ha ido evolucionando, sí, pero se sigue viendo este tipo de rasgos de acuerdo a la antropología, porque hablamos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un dictamen en el cual estamos hablando de un grupo
por ejemplo, un grupo étnico, hablamos que incluso se hacen divisiones, por ejemplo, por zonas geográficas. Y aquí también entra lo que es la sociología. Entonces, hablamos que todo esto, tanto lo biológico, lo fisiológico, lo sociológico, viene acompañado también del psicológico. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos un estudio, tenemos que estudiar muchísimo a la psicología, porque si no estudiamos a la psicología, entonces también cómo comprendemos la psique o la mente del ser humano. Algunos, incluso en audiencias, han preguntado y dicen, oiga, pero ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué una criminóloga y por qué no una psicóloga? Y yo le dije, ok, perfecto, está bien que usted tenga esa duda, pero lamentablemente yo considero, porque sí me ha tocado, que los ministerios públicos, y se los he dicho incluso en audiencias, usted debería de saber y conocer qué estudia un criminólogo. O sea, usted viene y me pregunta a mí del por qué un criminólogo y no un psicólogo, creo que carece de ese conocimiento de qué es la ciencia criminológica. E incluso en algún momento un juez le llegó a decir a la asesora jurídica, que también vamos a ver todas esas partes importantes, porque si no lo conocemos, por eso a veces nos quedamos como que con ese interrogante de ¿y qué es eso, no? O como ¿por qué? Bueno, cuando se lo dice ahí el juez, le dicen, a ver, asesora jurídica, solamente absténgase de preguntarle conforme a su ciencia. Ella no es abogada, porque me estaba preguntando terminologías de abogados. Sin embargo, yo decía, bueno, pues yo a lo mejor hay algunas cosas que yo sé y yo le puedo responder, ¿no? Yo no tengo problema alguno. Pero sí, el señor juez sí le llamó la atención y le dijo que se abstuviera de preguntarme situaciones como de los abogados, todo en principios de leyes y demás, porque yo no era abogada, pero era criminóloga, o sea, él sí entendía de lo que estaba yo hablando, ¿no? Pero la asesora jurídica, pues definitivamente no. Entonces, lo único que hizo es exhibirse de desconocer una ciencia que es fundamental para la investigación de los delitos. Si no hubiera un crimen, si no hubiera un delito, bueno, aquí en México, pues delito, porque pues hay algunos que dicen, no, pero no estamos en otro país, entonces no es crimen. Bueno, un delito, si no hubiera un delito, no existiría una víctima. Y si no hay una víctima, pues no hay un victimario. Y si no hay un victimario, pues entonces, ¿qué delito se persigue? Entonces, desde ahí partimos, desde la búsqueda de las bases dentro de la criminología, para poder realizar este tipo de investigación criminal cuando ya existe un hecho probablemente consecutivo de delito. Entonces, por eso tenemos nosotros que conocer parte de la ley y parte de estas definiciones para poder robustecer nuestra investigación. ¿Ok? Goppinger también habla sobre que la criminología, él lo define como la ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social relacionadas con el surgimiento, la comisión y la evitación del crimen, así como el tratamiento de los violadores de la ley. Aquí nos habla sobre esta ciencia cuando hablamos de interdisciplinaria, porque obviamente se va a hacer valer de otras ciencias, como es, pues obviamente lo social, que es la sociología, y dentro de el derecho penal. Entonces, por eso es muy importante que uno hable sobre este tipo de relación que existe entre diferentes ciencias para poder realizar, pues, eh, una mejor disertación dentro del comportamiento humano y para poder, obviamente, no solo, no justificarlo, sino más bien tenemos nosotros que comentarles a lo mejor a personas externas o que desconocen del tipo de vocabulario dentro de la criminología, pues darles estas partes del por qué a lo mejor una persona puede llegar a cometer o evitar incluso un delito. García Pablos de Molina igual nos habla sobre la criminología cuando dice que es empírica e interdisciplinaria, que se va a ocupar del crimen, del delincuente, de la víctima, del control social, del comportamiento desviado. Aquí es muy importante que nosotros hagamos una pausa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de víctima, algunos dicen, es que la criminología, pues no eres victimólogo, ¿no? O sea, sí, sí hay victimólogos, pero ¿de dónde nace igual la victimología? Bueno, ahí es otras vertientes que tendríamos que estudiar más a fondo. Sin embargo, recuerden que eso era anteriormente, o sea, la criminología evoluciona
Y entonces no solamente estudiamos anteriormente al delincuente, sino ahora también a la víctima. Entonces por eso viene García Pablos de Molina y nos habla sobre esta ciencia interdisciplinaria que no solamente se va a basar del crimen, o sea, del delito, de lo que cometió, o el conjunto de delitos, ¿no? Sino también del delincuente, qué es lo que hizo a la víctima, o si incluso la víctima dentro de su esfera o dentro de su entorno también pudo haber existido, igual incluso aquí, por eso le decía, entra la victimología, una relación entre la víctima o el delincuente en ese momento llamado, ¿no? Ahora hablamos dentro de un control social del comportamiento desviado. Cuando hablamos de un control social, en la actualidad aún se sigue dando, no es algo como que ya pasó. Recuerden que tenemos tipos de control social. En eso podemos nosotros ver, por ejemplo, en primer momento a la familia, ¿no? Como control social. Ah, pero pues tu familia resulta que ya no te puede controlar porque ya haces lo que quieres, ¿ok? Entonces viene parte de la religión como control social. Ah, pues no hagas esto, no matarás porque Diosito te va a castigar, ¿no? Entonces uno dice, no, pues no, mejor me porto bien porque no quiero que me castigue, ¿no? O no me quiero ir al infierno, ¿no? Entonces, ese es un tipo de control social, pero ahora, cuando esas dos partes no son funcionales para el individuo, puede llegar a venir el control social de parte de las escuelas, que es, ah, bueno, te tienes que educar porque los niños que van a la escuela son educados y tienen que tener principios y valores. Ok, ¿qué pasa si existen diferentes tipos de situaciones que lo llevan a disertar de las escuelas? Ok, entonces ya tienes un comportamiento desviado porque te vas a desviar de lo que los demás están haciendo, que es estudiar y tú no estás estudiando. Entonces, aquí vemos que como ya no tiene un control social ni por parte de la familia, ni por parte de la religión, ni de la escuela, ahora va a venir el Estado. El Estado, el cual, obviamente, si te portas mal, si cometes un delito encuadrado o tipificado ante un código penal, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a ser sujeto a alguna sanción. Entonces es ahí donde, ok, cometes este delito de, ok, por eso tenemos nuestros códigos penales, en donde podemos nosotros ver y observar qué es cada delito. Es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque cuando estamos a realizar una pericial, si a ustedes los contratan para que haga una pericial en delito de violación o de abuso sexual, ajá, va a decir qué es el abuso sexual y qué es la violación o qué diferencia hay entre ambas o incluso qué es el acoso sexual, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber identificar los tipos de delitos. Ahora, por ejemplo, si es un delito de feminicidio, usted dice, ah, delito feminicidio, así, por la razón de ser mujer, y punto, y hasta ahí se queda. No, de acuerdo igual a la ley nos habla de diferentes tipificaciones de acuerdo a diferentes tipos de feminicidio. Y entonces, por eso un feminicida nunca va a ser igual a otro. Esto va a ser de acuerdo a la clasificación de la conducta y esto está tipificado. Entonces, por eso, para quien dice, no, es que la criminología solamente, no, o sea, nosotros nos basamos en leyes también, o sea, en lo que nos está diciendo nuestros códigos. En algún momento, en audiencia, la abogada, la que era la Ministerio Público, resulta que dice, oiga, pero pues su ciencia no es exacta porque pues su ciencia es social. Sí, sí, es social. La de usted igual, el derecho igual es social. Y eso no quiere decir que carece de metodología, ¿no? O de una finalidad. Y entonces ya se quedó así como que, ah, ok, ¿no? Casi diciendo, ay, perdón. ¿Por qué? Porque bien, pues si nosotros estamos hablando de que ya hay leyes, que ya están tipificados, que nosotros vamos a encuadrar este tipo de conducta, ahora lo vamos a explicar. Porque bien, también el derecho sabemos que es interpretativo, o sea, no es lo mismo, si nosotros nos podemos a leer a lo mejor un artículo, nos va a tardar años, a lo mejor en entender un artículo, pero eso también depende de cómo lo utilicen no solamente los abogados, ¿no? Sino en todas las partes, ¿eh? Entonces, hablamos que es muy importante, por ejemplo, entra también Luis Rodríguez Manzanera, en donde él sostiene que por eso que la criminología es sintética, es causal, es explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Cuando hablamos sobre la ciencia sintética, cuando nosotros decimos lo síntesis, sintetizar el todo en sus partes como un método también, entonces vamos a hablar de lo causal y lo explicativo, o sea, qué es lo que pasa de manera natural o cultural dentro de una sociedad
como para que una persona pueda cometer conductas antisociales. Aquí también a veces se nos dificulta es saber qué son las conductas antisociales. En algún momento, incluso en un dictamen que fue realizado por parte del personal de la Fiscalía en Ciudad de México, hacen un dictamen en psicología de un delito de abuso sexual a no, ella era una persona adulta de 20 años, pero tenía retraso mental leve, y lo que hace es que ella, o la psicóloga más bien dice, que no tiene conductas antisociales ni desviadas. Entonces, no, dijo conductas antisociales y parasociales, perdón. Cuando dijo eso, incluso en algún momento a lo mejor y le llegó a enseñar esa frase que puso ahí, dijo que la víctima dice o refiere que no tiene conductas antisociales ni parasociales porque no toma alcohol, porque no fuma, porque no se droga. Entonces, ahí dice, a ver, momento, espérate. ¿Por qué entonces nosotros como criminólogos tenemos que saber y conocer, ok, la psicología, pero por qué la psicología, la criminología no tanto? Entonces, ahí hacemos un interrogante, o sea, ni siquiera sabe que es una conducta antisocial y ni siquiera sabe que es una conducta parasocial, pero lo puso. Entonces es ahí donde viene esta interrogante dentro de las audiencias, que ¿por qué un criminólogo y por qué no un psicólogo? Porque a veces llegan incluso no tienen a lo mejor una especialidad dentro de la psicología criminal. Los que pueden hacer perfilación son los psicólogos criminales o lo que estudia la psicología criminal o los criminólogos solamente, pero hay psicólogos que solamente pueden ser clínicos o hay psicólogos que pueden ser sociales. Entonces, tendríamos que ver el por qué a lo mejor se desconoce de este tipo de terminologías que son sumamente importantes. Entonces, hablamos que esa conducta que ella refería en este momento, pues era una conducta desviada, conductas desviadas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber y defender lo que nosotros percibimos como criminólogos para poder hacer una buena intervención. ¿Por qué? Porque un dictamen en criminología no solamente va a explicar la conducta a lo mejor de un sujeto o de una víctima, sino también podemos desacreditar lo que los psicólogos están diciendo, los trabajadores sociales, incluso la criminalística, eh, ¿cómo se llama? El médico forense. Entonces, ¿por qué? Porque dentro del dictamen criminológico viene, obviamente, abarcado todos estos dictámenes. Ahora imagínense entonces qué conocimiento tenemos que tener también para poder leer. En algún momento, a lo mejor en la carrera, ustedes dijeron, no, es que usted tiene que aprender porque en un momento va a leer. Sí, va a leer un informe, va a leer un dictamen en sus conclusiones, pero también en su estructura. Por eso es fundamental que uno aprenda a hacer un dictamen para poder ver posteriormente la estructura de los demás. Y entonces ahí sí decir, ok, bien, es correcto lo que está diciendo o en dónde no es correcto lo que se está diciendo. Y entonces darle estas herramientas a quién, pues obviamente, pues a los abogados, que son los que van a estar totalmente felices de que nosotros dentro de la criminología desacreditemos todas esas periciales. Y me ha tocado que solamente en un caso o en particular solamente han ofertado, por ejemplo, la pericial en criminología y hemos echado abajo varios dictámenes de la Fiscalía, precisamente por este tipo de intervención, por ser multidisciplinarios. ¿Ok? Entonces, hablamos también de otro aspecto de Constancio Bernaldo de Quirós, que nos habla que la criminología es la ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla. Dentro de todo esto ya entra la prevención. Podemos nosotros irnos con muchísimas definiciones, pero eso es parte de lo que podemos nosotros ampliar un poco del conocimiento de que no nos quedemos con una sola definición, sino que optemos por tener más definiciones y poder ampliar ese conocimiento. Uno va a decir, ok, es que yo nada más pensé que estudiaba al victimario.
No, aborda muchos más porque estamos hablando de la ciencia del crimen, el estudio de la criminalidad, el por qué se llega a realizar una criminalidad dentro de un área geográfico, por qué hay un aumento, o qué métodos de prevención podemos hacer, en todos, en diferentes aspectos, no solamente lo familiar, sino lo escolar, lo patrimonial, lo social. Podemos hacer muchas cosas, es muy extensa, pero es ahí por eso donde les venía esta vertiente, esta interrogante. Ok, y ahora, entonces, ¿qué tanto sabe usted o qué tanto desconoce, no? Entonces, eso nos ayuda a nosotros para que, pues para que posteriormente nos pongamos más a estudiar, porque esto es un constante crecimiento tanto profesional y personal, de a como ustedes nutran su mente, es como ustedes allá afuera van a poder dar una asesoría, porque las asesorías también se los damos a los abogados. ¿Por qué? Pues porque conocemos de diferentes ramas y entonces le podemos decir qué pericial le puede llegar a convenir. ¿Sabe qué? Mire, yo le sugiero que no realice un dictamen en criminalística, porque a lo mejor dentro de una reconstrucción a lo mejor no le es funcional. Le recomendamos o le recomiendo que mejor realice una intervención a lo mejor dentro de algo, de una geolocalización, ¿no? Hace poco igual me preguntaban referente a ello, ¿no? De la geolocalización, qué era lo que convenía más, etcétera. Entonces ya ahí le damos esta parte de obviamente de asesoría para que vayan hacia dónde, hacia lo mejor, ¿no? O incluso preguntar, ¿no? Dentro de algún caso, si estamos hablando, por ejemplo, de un delito apenas, por ejemplo, también di una asesoría ahí de un delito de tentativa de homicidio con arma, larga, esta arma de fuego. Y entonces es ahí donde yo le hacía preguntas, ¿no? Interrogantes referente al caso y entonces es ahí donde dicen, no, sí es cierto, no se le ha realizado esta prueba, no hay estas huellas, no hay aquello. Entonces, todo eso nosotros nutrimos, pero eso es parte del dictamen pericial. ¿En qué me puede servir tu pericial y cómo lo vas a hacer? ¿Ok? Y a mí, ¿en qué me va a aportar? Son los abogados, ¿no? ¿Qué me va a aportar o cómo me puedes ayudar en esos aspectos? ¿Cómo lo podemos desacreditar? ¿O existen estas falsedades? ¿Cómo lo podemos evidenciar? Son muchos aspectos que por eso tenemos que estudiar definitivamente. No todas las personas, como les comenté, hacen la perfilación criminal, pero uno de los objetos muy fundamentales dentro del dictamen pericial es la perfilación. La perfilación, hablamos de la perfilación criminal o criminológico, o conocido como profiling, hablamos de una herramienta que se va a requerir dentro de esto un exhaustivo procesamiento del análisis de la escena del crimen, recolección y análisis de la evidencia, la reconstrucción del hecho para obtener información que al ser analizada junto a íntegro perfil victimológico y las declaraciones de las víctimas y testigos proporcionado al investigador criminal, sugeridas de investigación significativas y relevantes para identificar, proporcionar una descripción general del victimario. Aquí es muy importante, fíjense que desmembremos esta definición. ¿Por qué? Porque todos quieren hacer perfilación criminal. Siempre he encontrado y me dicen, oiga, no me quiere perfilar y yo, no, siga siendo feliz, porque si yo le digo cómo es, mejor no. Entonces, o la mayoría cree, ¿no? Que por el simple hecho de conocernos, pues es que ya me perfilaste, es que ya me sacaste mi perfil. Y pues no, no es así tan fácil como a veces uno quisiera. Imagínense, si fuera tan fácil, yo creo que cualquiera lo haría, ¿no? Entonces hay que ver esta parte de desmembrar esta definición. Cuando hablamos de que dice que es un exhaustivo procesamiento a escena del crimen. Muchos dirán ahí, pero pues si los criminólogos pues no van al lugar de los hechos, ni del hallazgo, ni de intervención, ni el de traslado, o sea, no, no van. ¿Quién le dijo que no? ¿Quién le vendió esa idea de que ustedes no van? Por eso digo, no se queden con lo que solamente les dice, ¿no? Sino también investiguenlo. Sí, sí vamos, sí hacemos un análisis, por eso se hace una reconstrucción para realizar una perfilación criminal que hablamos que esta herramienta es primordial para poder no solamente hacer una reconstrucción,
sino también recolectar. ¿Qué vamos a recolectar? No vamos a recolectar nosotros indicios o evidencias de manera eh, eh, física, sino aquí viene más el método de la observación también de manera indirecta, en donde, bueno, eso es otro, es este método y técnica dentro de la observación. Por eso también es muy importante que ustedes aprendan a realizar el buen planteamiento del problema, la metodología. Si no saben nada de metodología, ahí entramos en otro conflicto, porque si no sabe usted todo el conocimiento que ya adquirió, cómo vaciarlo, tendríamos que tomar otras clases de metodología de la investigación, que eso lo toman desde la escuela, desde primero y segundo semestre, porque también yo doy ese tipo de materias en primero y segundo semestre de universidad. Entonces, aquí no vamos a decir, es que no lo vi, nadie me lo enseñó. No, sí, ahora cómo lo aplica. Ok, ya se aprendió que es un método inductivo, deductivo, sintético, analítico. Ok, ya se lo aprendió, ajá, y ahora aplíquelo. Entonces ahí es donde muchos se viene otra traba, porque pues dicen, oh, híjole, y ahora, ok, ya lo sé. Sí, cierto, ¿cómo lo aplico? A ver, deme casos, ¿no? Deme casos concretos y dígame cómo aplicarlo. Por eso es lo que vamos a hacer ahorita dentro de una pequeña actividad para que se les quede de tarea y ustedes intenten hacerlo, porque aquí recuerden que la práctica hace al maestro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una recolección y análisis de la evidencia, o sea, ¿qué es lo que obra? Y no estamos hablando solamente de la evidencia, lo que observamos, si estamos hablando de un delito de feminicidio, o sea, no solamente vamos a hablar de los testigos mudos, ¿no? En algún momento, como se les conoce dentro igual de la criminalística. Vamos a ver también cómo hizo su reconstrucción el criminalista. Sí, lo hacemos y sí, los desacreditamos. Cuando estamos de la parte de la defensa o de la fiscalía, depende, ¿eh? Depende ahí hacia qué lado vamos a peritar. Es como, puede uno de dos, o que estemos en la misma parte y que le diga, oye, ¿sabes qué, Crimi? No hiciste bien tu intervención. Y entonces el Crimi dice, pero pues si yo soy el experto, pues por eso eres el experto, pero ¿qué crees? No utilizaste bien tu metodología. Y entonces, no, que sí, ok, a ver, y entonces ahí dentro de la cronología, ¿qué hiciste? No, ¿qué hiciste primero? ¿Qué hiciste después? Ahí está tu error. Y entonces cuando se dan cuenta, dice, sí es cierto. ¿Por qué? Porque en tu conclusión estás mal. ¿Y qué crees? Si en tu conclusión estás mal, todo lo demás estás mal. No usaste una buena metodología, todo está mal. Y entonces es ahí donde se le dice, ¿sabes qué? Por no aplicar bien esto, puedes sancionarte, ¿no? Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, si estamos de parte de la fiscalía, la situación está en que la criminología, como es muy observadora, muy analítica, entonces es por eso que podemos observar más allá. Por eso les dije que va a ser una ciencia que no solamente es multi, ¿no? Sino sino transdisciplinaria. Por eso mismo, nosotros hacemos este análisis y estudio de lo que obra dentro de una carpeta de investigación. ¿Para qué? Para poder realizar una buena perfilación. Cuando nosotros obtenemos información que podemos utilizarlo junto al perfil victimológico, cuando hablamos del victimológico, hablamos también de la víctima. No solamente vamos a hacer una perfilación por medio de un criminal, sino también quién es la víctima. Recuerden que la criminología la criminología moderna interesa saber la víctima y el victimario, o sea, son ambos. Anteriormente ya solamente habíamos hablado del criminal, pero no, en esta situación de la criminología moderna vamos a hablar ya de esta relación que existe. ¿Por qué? Porque la víctima nos va a dar indicios que nos va a llevar a una reconstrucción mucho más fácil. Hacemos el análisis y hay declaraciones, si la víctima aún está con vida, obviamente pues vamos a ver qué declaración nos da dentro de su narrativa de hechos. Si hay testigos, de la misma manera, si han proporcionado al investigador, que pues este investigador puede ser incluso el Ministerio Público, entonces es ahí donde nosotros vamos a extraer esta información, pero para eso también hay pasos a seguir. Igual más adelantito se los voy a decir cómo empezamos. Cuando nosotros hacemos una descripción general del victimario,
no quiere decir que vamos a sacar conjeturas ni prejuicios, ¿eh? Ah, pues porque está grande, porque está alto, porque tiene las manos muy largas, como decía César Lombroso, es un criminal porque está feo. No, o sea, olvidémonos de esa. Fue importante, sí, fue importante esa aportación, pero no todas las personas que cometen delitos pues tienen a ciertas facciones, ¿no? Hay personas incluso que han ido dentro de un modus operandi eh, o dentro de los rasgos fisionómicos en donde es un plus para ellos. Para el criminal es algo que entre más guapo, más bello se sienta, pues mucho más atrae. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la víctima pues sea más susceptible a que coopere en realizar diferentes actividades o incluso hacer una presa más fácil. Entonces, aquí por eso tenemos que identificar cierta descripción general. Si ustedes se ponen a pensar de acuerdo a diferentes asesinos seriales, que eso es, bueno, se ha dado en diferentes partes del mundo, en otros países, aquí en México no es que no exista, aquí lo conocemos por el monstruo de Catepec, el monstruo por ejemplo, de La Guerrero, por ejemplo, el monstruo de Atizapán, etcétera, ¿no? Mataviejitas, o sea, le damos calificativos, ¿no? Le damos un sobrenombre, ¿no? Le damos un alias. Entonces, sigue habiendo lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una descripción de quién es el victimario de acuerdo a lo que dice, a lo mejor parte de la víctima, entonces obtenemos evidencias, obtenemos, incluso si estamos hablando de la investigación criminal, podemos obtener interrogantes de ¿realmente pasó? O sea, ¿realmente sucedió como dice que sucedió? O cuando hacemos una investigación resulta que no es lo que estaban diciendo ni ambos, ¿no? Entonces es por eso que la criminología no es tanto que se va al tanteo, o sea, la criminología no es, ay, a ver qué saco, ay, a ver como que medio lo veo, lo perfilo y ya. No, eso no es perfilación. La perfilación conlleva todos estos aspectos y mucho más cosas que que les voy a ir compartiendo. Sin embargo, bueno, eso sería otro también, otro tema de la perfilación criminal ya en su totalidad, que bueno, se necesita igual muchísimo estudio. ¿Por qué es muy importante entonces el dictamen criminológico? ¿Para qué? ¿Cuál es la función? Las funciones vienen de diferentes aspectos, ¿eh? Por eso les dije, depende del área en el que quieran peritar, pero algo muy fundamental que nos ayuda muchísimo o a los abogados dentro de, por ejemplo, riesgo social, que igual espero que también estén entendidos con qué son los riesgos sociales o riesgos procesales, más bien dicho para los abogados, el riesgo procesal, eh, es ahí donde nosotros vamos a medir un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo social, o antes conocido, que hasta en la actualidad se sigue utilizando, y o peligrosidad, hablamos que es la calidad de perjuicio que pudiera ocasionar esta en atención a los factores que le impelen a hacer a este daño. Hablamos incluso dentro de la Real Academia Española, ustedes pueden buscar nivel de riesgo social y les va a aparecer ahí que es una persona que puede causar daño o cometer actos delictivos. O sea, aquí no es como, ah, pues si no existe, no, sí existe. Existe esta palabra y dentro del derecho podemos hablar de un riesgo procesal, pero en el riesgo procesal ahí lo primero que determinan es si tiene un nivel alto, medio o bajo. Y la mayoría, los abogados que me han de estar escuchando, o, si hay alguien aquí que estudia abogacía o que es abogado, sabrá que siempre UMECA puede llegar a decir, ah, tiene un nivel alto, un nivel medio, un nivel bajo, ajá. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo lo determinó? Entonces es ahí donde entra también el dictamen pericial. ¿Por qué? Pues porque es nuestra ciencia, es nuestra área de poder saber el nivel de riesgo social y o peligrosidad, obviamente para saber si efectivamente pueden causar o no daño a una víctima o a varias, ¿no? O incluso este, a los ofendidos. Por eso también tenemos que saber identificar estas terminologías para saber de lo que estamos hablando. Ok, pero entonces, ¿qué relación tiene la victimología con la criminología? ¿Por qué la criminología puede hacer dictámenes de victimología? Sí, pues estamos hablando de la relación que existe entre una víctima y un victimario. Obviamente
cambia la estructura del dictamen, no es lo mismo. Suele cambiar, pero eso, bueno, ya sería igual otra situación, otro tema, de cómo se tendría que realizar. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos que dicen, es que no, la criminología no, porque debe ser victimólogos. Ok, en las fiscalías están los criminólogos y los criminólogos son los que hacen los dictámenes en victimología, precisamente pues porque va, ¿no? A otra cosa es que sea como una ciencia nueva para algunos, de decir, ah, bueno, es que la victimología apenas, ¿no? Como que va llevando a un estudio, ¿no? Como que se quiere independizar, cosas así. Hay algunos que pueden pensar eso, pero viene, como les menciono, eso ya sería otra situación, pero sí viene una estructura. Dentro del dictamen criminológico tenemos que poner un apartado donde hable sobre la víctima, que es victimología, o sea, este es el área de victimología, en donde hablamos que etimológicamente significan el estudio de las víctimas, que es el estudio científico, ¿no? De ellas. Cuando hablamos de una victimización criminal, por ejemplo, hablamos de un fenómeno por el cual alguien es víctima como resultado de una conducta antisocial. Y el victimario se debe de entender como aquel que realiza el daño, el sufrimiento, el padecimiento, la agresión, el daño hacia la víctima o como una restauración del lazo social, y aquí dentro de la rehabilitación del ofensor en un encuentro. Este puede convertirse en diferentes procesos de justicia criminal en donde el Estado, los legisladores tienen que enfocarse solamente a pedir incluso la reparación del daño hacia la víctima, que esto es lo primordial, o incluso dentro de los actores que participan, como es la víctima, el ofensor o miembros afectados de la comunidad. Aquí nosotros hablamos que la situación del dictamen, por ejemplo, en victimología es más ese tipo de reparación o incluso, ¿no? Justificar que efectivamente ha sido víctima, que incluso hay algunos lugares en donde he peritado, en donde siempre pregunto, ¿no? Oigan, ¿y ya tienen el dictamen en victimología? No, pues no. ¿Y eso qué es, no? Entonces así de, wow, o sea, estamos ante un sistema que realmente a veces no se acredita a la víctima como tal cuando deberían de hacerlo. Pero si estamos por parte de la defensa, pues a nosotros nos conviene mucho más, ¿no? De que no se haya acreditado. Ok, bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, los veo, ¿eh? Si hay igual alguna duda, alguna pregunta, igual lo pueden ir escribiendo y ya los voy leyendo. Bien, bueno. O igual, incluso si alguien quiere participar así, pues igual puede levantar la mano, igual para ir tomándolo en consideración. Bien, ok, ahora, entonces, seguimos. Entonces, cuando hablamos de las víctimas a veces, siempre lo primero que pensamos, víctimas, a mujeres. No, siempre hay que juzgar también con la perspectiva de género. Eso igual es muy importante. Si ustedes no tienen alguna situación ahí que les impida no estudiar las perspectivas de género, háganlo. ¿Por qué? Porque dentro de la víctima, cuando entendemos que las víctimas, ¿quiénes son? Aquí no hablamos de género, decimos que son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados. Estamos hablando incluso del abuso de poder. Ok, entonces, una disculpa es que como estoy enferma igual, como que de repente se me cierra la garganta, pero no hay nada que unas buenas inyecciones no hicieron. Ok, hablamos dentro de esta víctima, cuando hablamos que son personas individuales o colectivos, mm, puede haber una víctima, puede haber dos, puede haber multitud de víctimas, depende del caso.
¿Qué pasaría cuando si tenemos a una persona que comete delito de violación y lo hace a varias personas? Ahí, ¿cómo peritamos eso? Por eso, dentro de nuestra metodología, tenemos que explicar esa situación. ¿Cómo podemos abarcar diferentes delitos en una sola igual pericial? Porque a nosotros nos convendría o nos afectaría, ¿no? Esto es parte de la investigación. Eso no quiere decir que como peritos vamos a peritar a favor de del agresor, ¿no? No, o sea, eso no, quítense absolutamente esa idea. Estamos hablando de que a veces yo les pregunto, les hago esa interrogante ahorita, ustedes, si ustedes saben que la persona puede llegar a ser culpable porque hay muchas evidencias, porque hay muchas situaciones, ¿ustedes lo defenderían? Ahí viene esa situación. Como profesionales, recuerden que no tenemos que mezclar sentimientos, ¿ok? No, no vamos a mezclar sentimientos y decir, ay, no, desgraciado y esto y el otro. No. ¿Ustedes lo harían a una persona que agrede o que dice, sí, efectivamente, hay muchas evidencias, sí, sí puede ser responsable? Entonces, cuando nosotros estamos en esta parte de las periciales, en mi caso, por ejemplo, yo sí he tenido a personas que han cometido la conducta, pero sus abogados no lo sabían. Resulta que son personas que son muy manipuladoras y que incluso pues pueden crear escenas totalmente grandiosas y creíbles. Y entonces se hacen las víctimas. Entonces, cuando a mí, incluso esa, o sea, la misma parte que me ofrece, pues es, digamos, del imputado, lo que hace es, Lick, ¿cómo ve la situación? Que permítame, déjame entrar a realizarle una perfilación, déjeme investigar y posteriormente, pues le digo, ¿no? Aquí la situación está en que si obviamente para los abogados les va a afectar más el hecho de decir, ok, bueno, sí, sí tiene un rasgo de peligrosidad, que es alto, ¿no? Entonces, para ellos les sirve para su protección. ¿Por qué? Porque ha pasado. Incluso apenas hubo un caso muy, muy, muy grave de bueno, no puedo hablar mucho porque todavía está abierto, pero pues el abogado pues no sabía, ¿no? Qué tipo de cliente tenía. Y entonces cuando hago la investigación y entonces posteriormente le digo, Lick, ¿sabe qué? Tenga cuidado porque esta persona es así, y así, y así, ¿no? Y entonces cuando dijo, no lo puedo creer, y posteriormente le llega y dice, ¿sabe qué? Sí, ya vimos las partes y sí, efectivamente es lo que usted dice. Y entonces le dije, pues ahora sí, ¿o no? La pericial está, ¿no? Entonces, pero pues más es como también ese temor hacia su integridad, porque digo, era una persona que era totalmente un sociópata y que no solamente corría el riesgo en peligro la vida del mismo, ¿no? Sino también de las personas que lo rodeaban por varios detonantes, hay varios factores. Y entonces es ahí también donde los abogados pueden decir, ¿sabe qué? Pues no, o sea, hasta aquí, ¿no? Pero igual gracias a una investigación más exhaustiva, ¿ok? Bien, entonces no nos casemos que la víctima a veces es 100% inocente, ¿eh? Por eso es lo que nos ayuda también la victimología, de saber en qué momento una víctima no es completamente víctima, si es a lo mejor víctima simuladora o víctima vengativa, ¿no? Porque me ha tocado muchísimas dentro de los delitos de violación más a menores de edad y más cuando se manipula a los menores de edad. Entonces, ahí, por ejemplo, si hablamos de la víctima, quien es víctima, pues sí es víctima, ¿no? Pero no es de víctima por delito de violación, sino por víctima de su propia mamá, ¿no? Su propia familia, su entorno social, etcétera. Entonces, ahí viene parte de las conclusiones de acuerdo a la criminología. Ok, ahora sí, vamos a entrar bien a la ley, por eso les comentaba a ustedes, si tienen ahí sus códigos, eh, vayan haciendo igual revisión, porque es importante que ustedes sepan identificar en dónde se encuentra, porque eso lo van a llegar a utilizar en algún momento dentro de sus dictámenes periciales o incluso para
que si a usted lo quieren desacreditar en audiencia, pues usted también tenga cómo defenderse. Hablábamos de la víctima o el victimario de acuerdo a la victimología, pero ahora, ¿qué nos dice dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales de qué es la víctima u ofendido? ¿Quién es? ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, un delito de feminicidio y cuando no, ya no, obviamente no está la víctima para defenderse? Pues entonces, ¿quién se queda a cargo? Familiares. Ajá, ¿quiénes son? Entonces van a ser los ofendidos. ¿Ok? Tenemos que saber manejar todo este tipo. ¿Por qué? Porque a veces no vamos a tratar ni con la víctima, o puede ser al revés. Puede que solamente tratemos con la víctima y que no haya un victimario. ¿Por qué? Porque no se sabe quién es. O sea, pueden haber de dobles vertientes, por eso le dije, depende de los casos. Eh, para el código nos dice que la víctima va a ser víctima, se considera víctima del delito al sujeto pasivo, ahí lo vamos a considerar como sujeto pasivo, que reside directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión previstas en la ley penal como delito. ¿Ok? Bien, cuando hablamos incluso de que si como consecuencia hubiera sido muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos en este código que le otorga, se considerará como ofendidos en el siguiente orden: a él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. La víctima o ofendido, en términos de esta Constitución, de acuerdo a los ordenamientos que tienen todos los derechos y prerrogativas que les reconocen, ¿ok? Entonces, tenemos un fundamento ahí desde este artículo, entonces anótenlo, guárdenlo, estudienlo, porque de verdad, cuando ustedes le dicen quién es una víctima, quién es un ofendido, o cuando le dicen los abogados, oiga, ¿sabe qué, Lee? Que es que mire, de acuerdo a este delito, el ofendido me dijo, y entonces usted va a decir, ah, cara, y ahí ya va a entender y va a decir, ah, ¿y la víctima? No, pues no hay víctima, ok, o al contrario, ¿no? O cuando diga, ¿sabe qué? De acuerdo a los derechos de la víctima, porque también para eso usted tiene que conocer también los derechos que les asisten. ¿Por qué? Porque hay unos que incluso me dicen, oiga, Lick, y a veces puedo pedirle, si estoy de la contraparte, que usted entreviste a la víctima por parte de la defensa. Pues no, ¿por qué? Porque de acuerdo a sus derechos, pues si no quiere, incluso ser revictimizada, porque no debe de ser revictimizada, pues nadie le va a preguntar, incluso ni la propia fiscalía les va a volver a entrevistar, ¿no? Entonces, pues mucho menos me van a dejar a lo mejor a mí, pero yo lo puedo hacer desde una investigación indirecta. Bueno, que esa ya es otra situación a considerar, en donde se hace este acercamiento con la víctima de manera indirecta, de qué es lo que dice, qué es lo que narra y cómo lo hace. Por eso entra la victimología aquí, para el estudio, el análisis e incluso de los testimonios, para saber de acuerdo a lo que mencionó en primer momento, a si existe algo complementario, algo más estructurado, más a fondo, más a detalle, para poder investigar todas estas partes. Bien, ahora respuestas a las interrogantes. Bueno, si ya se respondieron lo que les había puesto al inicio de estos aspectos, de estas interrogantes, ahora aquí están los artículos en donde los van a poder encontrar más extensos. Pero es muy importante denotarlos. ¿Por qué? Porque solamente con este fundamento legislativo es como nosotros vamos a poder irnos a realizar un dictamen, porque recuerden que todos los aspectos tienen un proceso y ese proceso, pues obviamente usted lo tiene que conocer, porque no es la situación nada más de, sí, hago un dictamen, porque si usted lo hace, que estamos hablando que si ese dictamen va a ser de acuerdo a sus conocimientos, el vaciado hacia un documento en donde usted va a plasmar una opinión técnica científica, entonces, ajá,
ya lo tiene, pero ¿por qué lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y todas las interrogantes, por eso es muy importante abordarlo. Entonces hablábamos, por ejemplo, cuáles son los derechos que tiene la víctima o el ofendido en el proceso penal. Estamos hablando del artículo 109. Si ustedes tienen ahí está a la mano su código o lo tienen en digital, ustedes van a hacer ahí, pues prácticamente pueden hacer como ahora sí su tipo acordeoncito, en donde ustedes puedan tener a la mano estos aspectos. Ok, bien. Vamos a verlo, está, por ejemplo, en el artículo 109 cuando hablamos de los derechos de la víctima. Pueden ser muchos derechos, ¿eh? Pero ustedes tienen mínimo que conocer los básicos. Cuando hablamos de que cuáles son los derechos de la víctima o ofendido en el proceso penal, así por eso les estoy dejando ahí los artículos para que lo abonden más. Pero hablamos que dentro de la víctima o ofendido tienen los derechos como es a ser informado de los derechos que a su favor le reconoce la Constitución. O sea que tampoco no puede incluso usted, pues obviamente por ser el simple hecho mujer, ¿no? O su sexo, religión, etcétera, ¿no? Pues también ahí como etiquetarlo no lo podemos hacer. Que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional, les faciliten el acceso a la justicia y le presten los servicios de constitucionalmente que tienen recomendados con la legalidad, Manera. honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficacia y eficacia con la debida diligencia. Fíjense que aquí hay algo muy importante, que es la imparcialidad. Esto de verdad, póngalo en letras muy grandes, grábeselo muy bien, qué es la imparcialidad, porque bien, cuando estamos en las audiencias, pareciera que el Ministerio Público, o asesores jurídicos, o incluso no solamente los fiscales, ¿no? De